¿Qué tal, alumnos? Ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta sesión de conversaciones econométricas que se llama ¿Cómo empezar a programar? Ahí está. Muy bien, denme unos segundos mientras voy compartiendo en las redes este video para que más personas puedan acceder. Denme unos segundos y vamos a comenzar con esta presentación de conversaciones econométricas, ¿Cómo empezar a programar? Muchas personas quieren comenzar a programar y bueno, se inscriben a un curso y bueno, todo parece muy bien, pero llega la principal dificultad o la cruda realidad de que es necesario tener unas bases para poder programar. No es tampoco nada muy difícil, pero es importante tener esas bases. Esas bases, vamos a ver, incluyen pequeñas habilidades que a veces parecen poco importantes, incluso a nivel de colegio, pero que en este momento, cuando queremos comenzar a programar, es cuando van a pasar factura. ¿Ya? Programar no es tan difícil siempre y cuando seamos personas ordenadas al escribir. O sea, aquellos que no tienen costumbre de escribir, pues definitivamente no van a poder programar o van a tener muchísimas dificultades. Otro tema interesante es que si son muy visuales, demasiado visuales, claramente van a tener dificultades para programar porque programar implica ser muy práctico en el sentido escrito, ¿no? Lo demás puede ser diseño web y son otros temas, pero lo que es programar sí requiere que estemos un poquito más concentrados en lo que escribimos. Entonces, detalles como la existencia de un espacio o la existencia de un punto o un punto y coma, ¿no? O la ausencia de espacio o el hecho de poner un paréntesis, todas esas cositas que parecen de ortografía van a ser muy, muy importantes al momento de programar. Si en el colegio o en la universidad le diste poca importancia a esos puntos, pues ahora será el momento que revises eso y le vuelvas a dar la importancia de vida. ¿Ya? Creo que ya estamos bien, hemos compartido en diversos grupos, no quisiera compartir en más tal vez. Bueno, ya ustedes me pueden ayudar y compartir en otros grupos que ustedes consideren conveniente. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Am, ¿Cómo empezar a programar? En Python, en cualquier programa. Entonces vamos primero, como les decía, tienen que recordar o revisar la gramática y la estructura de las frases. Esto es muy importante porque, como les decía, muchos tenemos que tener ese cuidado al nivel de escritura, ¿no? Entonces, muy cuidadosos a nivel de los espacios, de los puntos, de la ortografía. Y también tenemos que recordar los elementos de computación básica, cómo cerrar un archivo, cómo abrir un archivo, cómo restaurar, cómo minimizar, cómo maximizar, cuál es el menú de, ¿no? La barra de menúes, cuál es la barra de comandos, cuál es la barra de título, cuál es la barra de estado. Todas esas cositas que uno dice, bueno, ¿para qué me importa eso, no? ¿Para qué me va a servir? No, es muy, muy importante al momento de programar porque nos permite entender el entorno GUI, el entorno gráfico de usuario, la interfaz del usuario gráfica, me va a permitir observarla y verla y entenderla. Cuando digo menú archivo, sabemos automáticamente ya hasta por de memoria que el menú archivo está arriba a la izquierda. Y que el menú ayuda generalmente es el último de toda la barra de menús, el último es el menú ayuda. ¿No es cierto? Es un poco la lógica de los programas. Esas cosas básicas tenemos que recordarlas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, bueno, estar cómodos en la interfaz del programa, cualquier programa que tengamos, porque hay patrones básicos de los programas que se cumplen en casi todos los casos, y nos va a permitir predecir la sintaxis. Predecir la sintaxis es una cosa, uy, qué aburrido. Pero no, predecir la sintaxis es clave entre ser un mal programador y un buen programador o programadora. ¿No? Es clave. Porque los malos programadores o programadoras son aquellos que agarran el código, lo copian y lo corren. Y ya está. No entienden el código, no saben qué pasó, no saben qué.
Y si funciona, genial, no pasó nada. Pero si no funciona, los malos programadores son incapaces de solucionar el problema. Mientras que los buenos programadores, los que crearon su código, sí van a ser capaces de distinguir el error, identificar el error y solucionar el error, ¿no? Vamos a ver que, aparte de eso, y lo puedo decir en otro video, necesitamos tener habilidades lingüísticas, en este caso de inglés, porque la gran mayoría de los programas están en inglés. A pesar de que el entorno aquí puede estar en castellano, los comandos como tales van a estar en inglés, ¿ya? Y los errores, o los mensajes de error, los mensajes de alerta del error, van a estar en inglés. Y si no sabemos inglés, pues definitivamente estamos fritos, ¿correcto? El comando básico para empezar a programar, que es el objeto de este video, es verbo objeto. Eso se parece a gramática, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, objeto. Sí, la respuesta es sí, se parece a gramática. No va a tener un sujeto necesariamente porque estamos hablando en imperativo o si quieren en infinitivo, ¿no? Que son los tiempos de la conjugación. Si a alguien no le gustaba conjugación gramática, pues a revisar. El infinitivo, imperativo son los verbos que estamos utilizando, ¿ya? Técnicamente es imperativo porque yo le estoy ordenando a la computadora, entonces es un imperativo. Pero bueno, se puede pensar que es un infinitivo también. Am, entonces el ejemplo básico yo lo voy a trabajar como imperativo, como infinitivo porque es un poquito más fácil y además se entiende más, pero nótese que técnicamente es un imperativo. Vamos a decir el verbo crear X. Quiero crear algo que se llama X, ¿no? Acuérdense que el objeto tiene un nombre, ¿no? Si no tiene nombre, no existe el objeto. Entonces, el objeto tiene un nombre. Crear X. X es el objeto. Y crear es el verbo que lo crea, valga la redundancia. Nótese que crear, en términos coloquiales para el común de los mortales, es lógico, es un verbo que se entiende, ¿no? Yo quiero crear algo, no hay nada y lo creo. Pero en efectos informáticos, la palabra más exacta es definir. Así como en econometría, la palabra más exacta no es hacer un modelo, sino especificar un modelo. En este caso es definir un objeto. Ese objeto, ya veremos más adelante en otros videos, o mejor dicho, en los videos que están en los cursos de software econométrico, a los cuales están cordialmente invitados. En los cursos de software econométrico desarrollamos estas ideas y les comento pues que X puede ser una variable, un escalar, un parámetro de tiempo, cualquier cosa, puede ser un montón de cosas, ¿ya? Una matriz, una tabla, una ecuación, lo que quiera. ¿Ya? Puede tener muchísimos contenidos, puede ser muchísimas cosas. Pero aquí nos vamos a quedar con el verbo crear y con el X indistintamente de lo que sea, porque estas reglas que estoy diciendo van a ser indistintas. O sea el objeto que sea, puede sujetarse a estas reglas. Nótese, quiero hacer el énfasis, que estas ideas de cómo programar se aplican a cualquier programa. Python, R, eViews, Stata, Gretel, SPS Syntax, Julia, a casi todos los programas. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Es como saber lo básico de escribir. Entonces, si sabes escribir, si sabes hacer las figuras, ¿no? Alfabéticas bien, la A, la B, la C, entonces, pues básicamente puedes escribir cualquier idioma derivado del latín, ¿no? Con que use el alfabeto. Podemos escribir en portugués, podemos escribir en italiano, podemos escribir en francés. Otra cosa es que lo entendamos, es otro tema, pero de que escribir podemos porque son las mismas letras. Es diferente con el caso del chino, el japonés o el cirílico, que son otras letras, ¿no? Muy diferentes y tenemos que volverlas a aprender. Pero en este caso, sí es factible, ¿ya? Para nuestro caso. Este verbo objeto. Como les comentaba, el objeto ya lo creamos, crear X, pero el objeto tiene un contenido. Ese es un pequeño problema del objeto. El objeto no puede ser vacío. Ahora, excepcionalmente hay casos, y ya veremos más adelante, que el objeto es vacío, está vacío. Ujú. No es el caso ahora en este ejemplo, pero hay casos en que el objeto puede estar vacío y crea vacío, ¿ya? A veces hay que indicar que adicionalmente que se cree vacío, pero normalmente lo ideal es crear un objeto y ese objeto que tenga un contenido. Entonces, ¿qué contenido le ponemos a X?
El contenido más básico del mundo, y esto que es programación, puede ser un número. Podría también ser una frase, ¿no? Por ejemplo, crear respuesta o crear saludo. El objeto se llama saludo, ¿no? Y el contenido de saludo puede ser hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero nosotros, como el énfasis un poquito más del lado cuantitativo, porque al final ese es el valor agregado que tenemos, vamos a crear el contenido que sea igual a 10. Entonces, crear x es igual a 10, ¿no? Esto ya parece álgebra. Por lo tanto, también aparte de computación, gramática, ortografía y inglés, tenemos que saber lo que es básico de matemática, ¿no? Es una función matemática, ¿no? X es igual a 10. Esto parece álgebra, aritmética, lo que quieran. El objeto X va a tener un valor de 10, ¿no? Es como una resolución matemática. Perfecto, perfecto. No obstante, dependiendo del programa, la estructura podría variar. Esta es la estructura básica, acuérdense. Verbo, objeto, igual contenido, ¿no? Tiene 4 elementos en la frase. Verbo, objeto, igual contenido. Si saben esto, ya pueden comenzar a programar. Verbo, objeto, igual contenido. Crear X igual 10, ¿no? Ese es el caso más básico para programar, ¿no? Y se puede aplicar para muchos comandos y muchos programas. Verbo, objeto, igual contenido. ¿Correcto? No obstante, como digo, dependiendo del programa o el comando, la estructura podría variar. Ojo, no solo el comando, no solo el programa, o sea, R, Python y Vue, sino Stata, sino también el mismo comando. Hay comandos que tienen una estructura y hay comandos que tienen otra estructura, ¿no? O sea, órdenes, ¿no? Porque todo esto que está en rojito, todo lo que está aquí en rojito, verbo, objeto igual contenido, es una orden, una instrucción, una línea de comando, ¿no? Generalmente la palabra que usan los programadores es línea de comando, ¿no? Pero es una instrucción técnicamente, ¿no? Yo le instruyo, le ordeno a la computadora que calcule X, que cree X y que a ese X le dé el valor de 10. Como les digo, pueden haber otras estructuras y este es un ejemplo. Verbo, contenido, verbo, objeto, contenido. Me comí el igual. Porque el igual no me parece relevante y lo quito. Y ya está. Esa es una alternativa. Entonces, hay comandos eh, y programas que pueden variar la forma de la línea de comando. Entonces, ya no es la primera que les mostré, verbo, objeto igual contenido, sino es verbo, objeto, contenido sin el igual. Me vuelo el igual porque se asume que el último elemento de esa frase es el contenido del objeto. ¿Entienden? Se asume que el contenido, que el último elemento de esa frase es el contenido del objeto. Estoy asumiendo, la computadora asume. No necesito decirle que es igual porque ya lo asume, ya lo entiende. Otro caso, objeto, verbo, contenido. Nótese que el verbo y el objeto están juntos y están invertidos. No es verbo-objeto, sino es objeto-verbo y contenido. Nuevamente se asume que el contenido forma parte del objeto, pero en este caso el objeto como tal le ajusto, lo cambio, lo manipulo con el verbo. El objeto preexiste, por decirlo así, y lo manipulo con el verbo y le doy un contenido. Entonces, X crear 10, por ejemplo. X crear 10. Entonces tenemos crear X es igual a 10, es una opción, la más sencilla. Luego tenemos crear X10, donde se asume que el 10 es el contenido del X. Y luego tenemos X crear 10, donde se asume también esa igualdad, pero lo que hemos cambiado es el orden entre verbo y objeto, lo hemos invertido y hemos quitado el espacio. Nótese que hemos quitado el espacio. Ahora ese espacio, esa ausencia de espacio se puede reemplazar por un punto, como algunos que conocerán el programa eViews, por ejemplo, o también R, muchos programas, a veces se apoyan con el valor o con el símbolo del punto, y con el punto hacen la separación aparente entre el objeto y el verbo.
Para que quede un poquito más claro, ¿no? Porque eso de objeto y verbo se puede ver muy feo, ¿no? Aunque Visual Basic, por ejemplo, a veces peca de ser muy raro al escribir, pero bueno, cada programa tiene sus propias tendencias. Y hay uno más, que sería este de acá. Objeto es igual a contenido. ¿Correcto? Objeto es igual a contenido. ¿Qué quiere decir? X es igual a 10 y punto. ¿Qué está pasando acá? El verbo crear se asume. Se asume. O sea, si tú estás diciendo que hay un objeto y ese objeto es igual a un contenido, yo entiendo, computadora, yo entiendo que lo estás creando. No creo que lo estés ¿no? Haciendo otra cosa, ¿no? Estás creándolo. Se asume el verbo crear. Ahora, el verbo crear y el verbo reemplazar, vamos a ver que son amigos, son como hermanos. Entonces, técnicamente, si ya existía y lo vuelvo a crear así, se va a reemplazar. Pero bueno. Entonces, objeto es igual a contenido, perdón. Objeto es igual a contenido, objeto, verbo, objeto, contenido, verbo, objeto igual contenido. Esas son 4 sintaxis básicas que se van a encontrar al momento de programar. En el programa que ustedes quieran. Python, R, Stata y Views, Julia, SPS sintaxis, Visual Basic, C, C Sharp, C++, lo que quieran, ¿no? Van a tener esos problemas, ¿ya? O esas estructuras. Hay más, hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, no hemos definido el tipo de objeto. O sea, X estamos asumiendo que es un objeto, pero sería bueno decir qué tipo de objeto es, ¿no? A veces el contenido define al objeto. Muy interesante, ¿no? El fin, ¿no? El efecto causa, define a la causa, ¿no? Am, pero a veces no ocurre eso y a veces yo tengo que definir este objeto, qué clase de objeto es, qué tipo de objeto es. Ah, es una variable, muy bien. Ah, es un coeficiente, muy bien. Ah, es una tabla, muy bien. Ah, es una matriz, un vector, lo que toque. Un gráfico, ¿no? Cualquier cosa. Yo tengo que definir el tipo de objeto, la clase de objeto. Eso ya escapa de esta pequeña presentación porque quería ponerlo todo junto, pero cabe agregar eso, ¿no? Entonces, generalmente el tipo de objeto se antepone al objeto, generalmente. Entonces pongo tipo de objeto, objeto igual contenido, por ejemplo. O puedo poner tipo de objeto, objeto, verbo, contenido. O podría ser tipo de objeto, verbo, objeto, contenido. O podría ser verbo, tipo de objeto, objeto, contenido, ¿no? Y finalmente podría ser tipo de objeto, verbo, objeto igual contenido. ¿Sí? ¿Ven cómo fluye esto y se vuelve cada vez más sencillo? Esta sintaxis básica es importantísimo que la aprendan. Por favor, les pido a aquellos que me están viendo que por favor compartan con sus amigos. No se imaginan cuántas vidas salva esta lógica básica de la sintaxis y que les va a permitir, reitero, aprender cualquier programa. Cualquier programa. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Me despido, José Manuel Martín Coronado, profesor de Instituto de Econometría de Lima. Hasta la próxima de Conversaciones Econométricas. Acuérdense que Conversaciones Econométricas es un programa que es aleatorio, sale a cualquier hora, en cualquier momento. Así que les pido que por favor marquen esta campanita, esto de notificaciones, para que siempre estén enterados en qué momento se emite este programa. Ese es uno. Y lo segundo es que si ya están motivados para estudiar un software, cualquiera, el Python, R, el MATLAB, el que quieran, tenemos un curso extenso de programación, software econométrico, ya que comienza desde básico, desde cero inicial y va hasta nivel programador. Pero es progresivo, entonces tenemos que aprender poco a poco todas estas ideas básicas y luego que se van a ir viendo complicadas, ¿no? Nuestros alumnos crean líneas de código de muchísimo más de 1000 líneas de código, entonces tenemos mucho que enseñarles, pero todo a un ritmo que puedan aprenderlo y sobre todo retenerlo. Porque si lo aprenden, lo copian y lo guardan en su computadora en una carpeta, no sirve de nada. Tienen que retenerlo para siempre en sus memorias naturales, que es su cerebro. Eso sería todo por hoy, estimados alumnos. Muchísimas gracias. Me despido nuevamente. Hasta la próxima.